Entonces, como nos falta perspectiva histórica, no sabemos en realidad qué es lo que pasaría o cómo le podemos llamar al periodo que iría después del 75. Lo que sí que los críticos literarios tienen bastante claro es que ese periodo del gobierno de Franco, de la dictadura franquista, tiene tres grandes bloques en los que se puede dividir la literatura. En los años 40, y vamos a poner un límite que iría más o menos hasta 1950, en este primer periodo en el que nos encontraríamos con los años más duros de la posguerra, y ahí sí que sería posguerra pura y dura, tenéis aquellos vídeos de informe semanal en el aula virtual donde se explica muy bien en qué condiciones vivían los que ganaron y los que perdieron. En esos años inmediatos de la posguerra, la literatura va a tener como dos vías, o se van a producir dos tipos de literatura. Va a haber una literatura que está de acuerdo con el régimen franquista y que es una literatura que va a alabar los principios que Franco promueve y que va a ser una literatura que está de acuerdo con en fin, con que la guerra civil ha sido una cruzada y con que lo que había antes era un desastre y que ahora Franco ha venido aquí a poner orden y paz y que los valores de Franco de la familia, del catolicismo y de la moral absoluta y de la mujer, en fin, como un elemento secundario en el hogar y ese tipo de cosas que están muy bien. Y entonces ese tipo de literatura es el tipo de literatura que va a tener todos los parabienes del régimen y que se va a poder imprimir y que no va a tener ningún problema. Pero ese tipo de literatura, con muy escasas excepciones, es una literatura bastante mala. La literatura que es la literatura que ha quedado para la historia de la literatura buena de la década de los 40, es la literatura que vamos a llamar literatura existencialista. Existencialista. Y ahí vais a ver que os voy a hablar después de poesía, os voy a hablar también de novela y os voy a hablar también de teatro. ¿Qué nos encontraríamos en esa literatura existencialista? Pues nos encontraríamos con autores que se preguntan quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, tiene sentido vivir. En realidad es absurdo esto, el dolor, la muerte, esos temas que habíamos visto cuando habíamos hablado, ¿os acordáis de Becker y de las rimas de la última etapa que habíamos dicho que eran rimas que trataban de temas existenciales? Bueno, pues esos temas en los que los autores se preguntan por eso, por el sentido de la vida, por el sentido de la existencia y la muerte y el papel de Dios en estas cosas para los que crean y ese tipo de aspectos, los vamos a encontrar en la poesía de los años 40 y también en la novela de los años 40. En el caso de la poesía de los años 40, la poesía de los años 40 va a tener un hito fundacional que va a ser en el año 44, cuando dos autores de la generación del 27, de los que no habían tenido que salir de España, de los que se habían quedado en el exilio interior, publican dos libros que son fundamentales y de los que también hablaremos en un momento. Y a partir de ahí se va a hacer ese tipo de literatura en el que, como no puedo criticar abiertamente el régimen político, porque pensar que la situación era terrible desde el punto de vista de la censura y de la represión, como los autores no pueden criticar abiertamente eso, sí que van a criticar cuáles son las consecuencias de la guerra a nivel particular. O sea, yo me rebelo contra Dios, no me rebelo contra el régimen, sino contra Dios. ¿Cómo Dios puede permitir esta injusticia? Pensad también que cuando termina la Guerra Civil Española empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los autores que están escribiendo en los años 40 van a ver el horror de los campos de concentración nazis, van a ver también cómo se tiran las bombas atómicas y van a ver todos esos horrores de la guerra más terrible que ha habido hasta ahora en la historia de la humanidad y que esperemos que sea la última. Entonces, todo eso también deja huella en su literatura. Por tanto, repito, va a haber un tipo de literatura que va a ser literatura, digamos, profranquista, que va a tener todas las facilidades de publicación, pero que va a ser de escasa calidad literaria, y va a haber un tipo de literatura existencialista que se plantea, pues eso, las grandes preguntas de la historia de la humanidad, y que va a ser un tipo de literatura que el régimen va a mirar mal, que no va a estar muy de acuerdo con ese tipo de literatura, pero que va a ser un tipo de literatura que va a seguir haciéndose y que al final va a ser la que va a quedar para la historia de la literatura como lo mejor de aquella década. Sí, tenéis también que tener en cuenta que los autores que están en el exilio siguen publicando y algunos publican muy buenas obras en el exilio. Lo que pasa es que tienen muy poco público
Porque claro, imaginaos, Juan Ramón Jiménez escribiendo en Puerto Rico, o imaginaos, yo que sé, Pedro Salinas escribiendo en Estados Unidos. ¿Quién va a comprar un libro de poesía de Pedro Salinas en español en los años 50? Van a tener, y aquí en España evidentemente no se pueden leer, estaba prohibido, cualquier cosa que viniera de los republicanos en el exilio estaba prohibidísima. Entonces, los autores sí que van a seguir escribiendo y junto a esos temas existenciales, ellos también van a unir los temas de añoranza de la patria y añoranza también de aquellos tiempos de libertad de la Segunda República. Entonces va a haber ese tipo de literatura también que va a ser muy importante, con muy poca repercusión en ese momento, pero que después sí que ha sido muy estudiada, pues eso, posteriormente, cuando esos autores ya se pudieron leer después de la muerte de Franco. ¿Qué pasa a partir de 1950 y más o menos hasta 1962? ¿Qué pasa en esta época de aquí? Bueno, en esta época de aquí los autores van a hacer lo que se va a llamar literatura social. Literatura social, con muchísimos problemas, con vetos constantes, con problemas con la censura, con encarcelamientos, con torturas, por algunos de ellos. Repito, con muchísimos problemas, los autores van a abrir el foco y en lugar de centrarse en cuál es mi relación con el dolor, van a decir, vale, vivimos en una sociedad que es profundamente injusta, vivimos en una sociedad donde la gente se mata a trabajar y el fruto de ese trabajo no les da ni para comer y tienen que exiliarse, que es lo que van a hacer muchísimos españoles en la década de los 50, que se van a exiliar primero del campo a las ciudades, pero también se van a exiliar desde España hasta Francia, Bélgica, Argentina, México, Alemania, Inglaterra. Va a haber muchísima migración. Entonces, los autores que van a hacer lo que después se va a llamar literatura social van a decir, vamos a abogar por una sociedad más justa y vamos a abogar por una sociedad donde los obreros no estén explotados por esos patronos que lo único que miran es su beneficio. Y vamos a encontrarnos pues, con obras, por ejemplo, como La Zanja, La Mina, Gran Sol. Gran Sol es la zona esta donde van los pescadores, sobre todo del norte de España, donde pesca de altura. Entonces van a ser ese tipo de obras, yo que sé, Central Eléctrica. Y también nos vamos a encontrar con poetas que reivindican el poder de la poesía para cambiar el mundo, que piensan que con la poesía se puede reformar el mundo, que si conseguimos que la gente lea, leyendo, y fundamentalmente leyendo poesía, eso es lo que creen un poco ingenuamente los autores de aquella época, los poetas de aquella época, vamos a poder concienciar a los obreros de que tienen que empujar para que caiga el régimen y para cambiar las cosas. Repito, todo dicho de una manera velada, siempre leyendo entre líneas, nunca demasiado abiertamente y siempre con muchísimos problemas con el régimen franquista. ¿Qué va a ocurrir a partir del 62 y hasta 1975? ¿Qué va a ocurrir? Estoy poniendo grandes etiquetas, Después veréis que en diferentes géneros vamos a hacer matizaciones, pero básicamente esas tres grandes etiquetas nos van a servir para todos los géneros. ¿Qué va a ocurrir a partir del 62? Bueno, a partir del 62 la literatura se va a convertir en una literatura experimental. A partir de los años 60 a España empiezan a llegar los turistas y a partir de finales de los 60 ya son hordas de turistas los que vienen a España. Entonces, esos turistas van a traer aquí una apertura del régimen. Es verdad que la dictadura de Franco fue una dictadura terrible de principio a fin, pero también es verdad que el nivel de represión y el nivel de terror que se vivía en los primeros años 40 tenía muy poco que ver con el nivel de represión y el nivel de terror que se vivía en el 73, por ejemplo. Entonces, esa apertura por parte de los turistas que vienen también va a ser una apertura a la literatura que se está haciendo en otros países de Europa y que va a ser una literatura que va a estar más centrada en experimentar con la literatura que en contar historias con las que la gente se pueda sentir identificada. Va a ser una literatura en la que vamos a necesitar lectores que estén muy preparados para leer y que sean lectores que estén, pues eso, que quieran entrar en el juego de leer una novela y que, por ejemplo, no tengas que leerla un capítulo detrás de otro, sino que puedas leerla saltando capítulos
y que si tú la lees saltando capítulos te da una novela diferente a la novela que te da si tú vas leyendo uno a uno, por ejemplo. Eso van a hacer. O por ejemplo, novelas que te cuentan la misma historia desde el punto de vista de dos personajes. Y cada uno de los dos personajes, como te da su visión de la historia, te cuenta una historia que es completamente diferente. Entonces, eso es lo que van a hacer los autores de esta época. Van a traer las técnicas experimentales que se habían dado ya en literatura en otros países, que se habían dado en otras lenguas, en inglés por ejemplo, pero también se van a aprovechar mucho del boom de la literatura hispanoamericana, de lo que se llamará el realismo mágico. A lo mejor os suena Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Juan Rulfo, Julio Cortázar, los grandes autores de la literatura hispanoamericana, que son estos autores que ponen, que promueven ese tipo de forma de contar, que no tiene por qué ser realista, sino que tiene que estar llena de imaginación y de juego, básicamente. Entonces, lo van a intentar traer también a la literatura en castellano. Algunos lo van a conseguir con bastante éxito. Lo que sí que es cierto es que a partir de 1975, ese afán experimental ya cansa, porque al final ya se trata de experimentar por experimentar, y ya llega un momento que al final los que leemos lo que buscamos es que nos cuenten historias, y lo que buscamos es sentirnos identificados con las historias que nos están contando. Entonces, a partir del año 1975 se va a producir, con la llegada de la democracia, se va a producir una cierta reconexión con el hecho de contar historias. Y vamos a ver cómo hoy en día es verdad que hay literatura experimental, pero si miráis, por ejemplo, y hablo de autores españoles, miráis las novedades de los autores españoles que más venden, en general los que más venden son los que hacen novela histórica, los que hacen novela de detectives, los que hacen novela amorosa o sentimental, los que hacen novela intimista. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que de alguna manera se recupera el gusto por contar historias más que el gusto por experimentar con las historias. ¿Sí? Entonces, repito, a grandes rasgos, estas tres etapas las vamos a ver tanto en la poesía como en la novela. En el teatro es un poco diferente, porque el hecho de que el teatro implique dinero para llevar encima del escenario una obra de teatro, os podéis imaginar que en los años 40, en fin, teatro existencial, a ver quién quería ir a los años 40 a ver teatro ahí encima del escenario que te hiciera llorar y que tuviera problemas con la censura. Normalmente lo que triunfa en el teatro de los años 40 es un teatro muy comercial, un teatro de humor, más que otra cosa. Pero repito, con alguna excepción, estas son las tres etapas que vamos a poder distinguir.